Bienvenidos todos a esta primera cápsula del módulo 1 del área de gestión de riesgos. Hoy vamos a estar hablando acerca de los conceptos básicos del área de gestión de riesgos. Amenaza, vulnerabilidad, capacidad y riesgo. Para entender un poquitito los conceptos que vamos a estar estudiando, vamos a hablar acerca de qué es un fenómeno, un desastre o una situación de desastre que se pueda manifestar. Es decir, que un desastre ocurre cuando un evento natural se convierte en una amenaza. Para entender un poquitito acerca de las amenazas, vamos a hablar de sus clasificaciones, las cuales son tres: las amenazas naturales, las amenazas socionaturales y las amenazas antrópicas. Las amenazas naturales podemos tomar como ejemplo las lluvias y las inundaciones, que son los fenómenos más comunes que se manifiestan a nivel producido por la naturaleza. También podemos mencionar a las tormentas intensas, granizados, las heladas o de repente los tornados también, que se manifiestan en algunas situaciones. Si hablamos de las amenazas socionaturales, son aquellas amenazas que son influenciadas por el hombre. Es decir, comprende una parte de lo que respecta a la naturaleza y es potenciado eso por la influencia del hombre. Un ejemplo que podemos mencionar podrían ser los incendios forestales que se dan de manera común también dentro de nuestro territorio. Y lo último, la tercera clasificación de las amenazas, son las amenazas antrópicas, que son aquellas que son producidas por el hombre, como la contaminación o la deforestación, que son los ejemplos más comunes. Para hablar un poquitito acerca de las amenazas generadoras de riesgo en el Paraguay, podemos citar algunas más comunes: las inundaciones, las sequías o déficit hídrico, incendios forestales, heladas y granizos, epidemias. Entre las epidemias, las frecuentes o las que tenemos habitualmente dentro de nuestro país es el dengue, que tiene sus etapas durante la temporada de verano, que es donde se dan los más comunes, ¿verdad? Hablamos acerca de la fiebre amarilla y la gripe del tipo A, H1N1, que son los brotes epidemiológicos más relevantes registrados dentro de nuestro país. También podemos nombrar a las tormentas o fuertes vientos. ¿Qué entendemos por vulnerabilidad? Entendemos que es la condición interna de susceptibilidad de una persona, una comunidad o una familia. La vulnerabilidad también se clasifica y tenemos las siguientes clasificaciones: vulnerabilidad física, vulnerabilidad económica, vulnerabilidad social, vulnerabilidad cultural, vulnerabilidad educativa, institucional y ambiental. Estas son las clasificaciones de la vulnerabilidad de las cuales vamos a estar hablando. Cuando hablamos de la vulnerabilidad física, hablamos acerca de aquellas que están relacionadas a la posición o a la ubicación geográfica de las comunidades establecidas en las zonas ribereñas o aquellas que están bordeando en una ubicación, en una zona donde se pueda producir una mayor amenaza. Hablamos acerca de la vulnerabilidad social. ¿Cómo entendemos vulnerabilidad social? Vulnerabilidad social se refiere al débil liderazgo, a la falta de organización y a la escasa participación comunitaria dentro de una comunidad o una sociedad para actuar o atender o organizarse ante una posible situación de amenaza o desastre. La vulnerabilidad educativa se encuentra relacionada a la poca o a la escasa participación de la comunidad en cuanto a los conocimientos de preparación para una situación de desastre o una eventual amenaza que se encuentre dentro de su comunidad o dentro de la zona donde se encuentra. La vulnerabilidad política hace referencia a la importancia de los entes políticos hacia las comunidades para poder tomar decisiones del cómo intervenir ante distintas situaciones de amenaza o una situación de riesgo que se presente a nivel comunitario. Vulnerabilidad institucional hace referencia a las debilidades o fortalezas en cuanto a las instituciones tienen para hacer frente a la gestión de riesgo. La vulnerabilidad económica
se refiere a la falta de recursos económicos o al mal uso de los recursos disponibles para hacer frente a la gestión de riesgo. Cuando hablamos de capacidad, hablamos acerca de aquellas fortalezas y habilidades que posee una persona, una comunidad o una institución para hacer frente a una situación de riesgo que se presenta a un potencial evento destructivo. Esto implica la capacidad para su propio desarrollo, para resistir y recuperarse posterior a un evento que se presente. Si nombramos algunas capacidades individuales, hablamos acerca de la habilidad que posee un médico para hacer un control sanitario, un carpintero para realizar muebles de madera, construir una puerta. Esas son algunas de las características a nivel individual. A nivel comunitario, la organización comunitaria. Cuando una comunidad tiene una habilidad como para poder reunirse, tomar de ejemplo algunas situaciones que amenacen a su comunidad, como una inundación porque la comunidad se encuentra en una zona baja, entonces la organización comunitaria es una capacidad para poder hacer frente a esa situación de amenaza. Es decir, organizarse, cada uno proponer cómo afrontar a esa situación o cómo trabajar ante esa situación de amenaza que se presenta de manera común dentro de la comunidad. Cuando hablamos acerca de los recursos, tenemos que tener en cuenta que estos incluyen la infraestructura y los medios físicos, como las viviendas, escuelas, hospitales seguros, medios de transporte y equipos como motobombas o extintores que podamos utilizar ante una situación de emergencia o ante una potencial amenaza que se presente. La disponibilidad de estos recursos económicos y el acceso a servicios son cosas que también tenemos que tener en cuenta, como los servicios de salud, servicios financieros y de información como los medios de comunicación para nivel comunitario. Como ejemplo de los recursos, podemos tomar los ejemplos anteriores que habíamos mencionado con las capacidades. Es decir, el médico que tiene la habilidad para poder evaluar a una persona y cuáles son aquellos recursos que utiliza. Utiliza un estetoscopio como para poder auscultar a los pacientes, utiliza un equipo biomédico para poder analizar la situación y hacer los estudios correspondientes para los pacientes. El carpintero, cuya habilidad es elaborar muebles, utiliza como recurso principal la madera. Entonces, a partir de eso, utilizan o empieza a generar aquellos recursos que van a beneficiar a la comunidad para determinada situación. Los extintores que habíamos mencionado también dentro de estos recursos son aquellos que comúnmente conocemos como los matafuegos, ¿verdad? Que son para combatir los incendios de pequeñas magnitudes que se presenten dentro de una determinada infraestructura o dentro de una determinada situación. Cuando hablamos acerca de los desastres, esto implica una serie interrupción del funcionamiento de una sociedad o una comunidad en cuanto a su manejar habitual. Es decir, los servicios básicos como agua, electricidad, transporte y medios de comunicación, que causa inclusive pérdidas humanas dentro de una comunidad. Cuando hablamos acerca de los riesgos, tenemos que conocer de que esto no es igual a un desastre. Riesgo no es igual a desastre. Para que ocurra un desastre, deben existir determinadas condiciones previas o condicionantes de riesgos. Exposición a una amenaza, de origen natural o inducida por el ser humano. Vulnerabilidad y capacidad o medidas insuficientes para reducir o enfrentar las posibles consecuencias negativas o impacto de la amenaza que se presente. Desde la perspectiva, el problema principal es el riesgo. Así concluimos a esta primera cápsula del módulo 1 del área de gestión de riesgos.